No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde 3 periodistas analizamos lo que se dice y no se dice en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo donde las promesas se cumplen. Mi nombre es Carla Guadarrama, me acompañan Suriel Elizondo, Carlos Arredondo y ahora sí, lo dicho es deuda, así es que, ¿por quién van a votar, compañeros? Yo creo que primero, Suriel tiene que recordarnos cuáles son los nombres de los que dijo, si fueran fulano, sutano y mengano, yo reconsideraría votar por Morena. ¿En qué nos quedamos? A ver. Bueno, recuerden que estaban los nombres, o el presidente manejó las últimas semanas los nombres, puso en el reflector público, pues los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, entre otros personajes, pero obviamente destacando tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México como el canciller del país, ¿no? Incluso eso lo dijo López Obrador y al segundo día salió Ebrard a aprovechar la plataforma de la mañanera, pues para decir que políticamente no lo descartaba, ¿no? Que incluso llegado el momento iba a tomar partido, pero que por el momento son tiempos de trabajar y de centrarse, ¿no? Esto en el contexto de la línea 12 del metro y el efecto que tuvo en la elección pasada, ¿no? Donde, pues bueno, perdieron muchas alcaldías Morena y los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, ¿no? Que no habían perdido desde hace varias elecciones. En ese contexto, le habíamos preguntado o yo puse el tema sobre la mesa tanto a Carlos, pero también a Carla, ¿no? Creo que eso es importante recordar también, que, son personajes señalados por errores como el tema de la línea 12, que cobraron muertes en el país, pero si los vemos, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard en la boleta del 2024, a quien sea que veamos en esa boleta con postulados por el PRI, por el PAN o por la unión de estos entes políticos, ¿por quién votarían ustedes, no? Si estamos a esta altura del gobierno federal y no se ve claramente un personaje que pueda elegirse como el candidato poquito de la oposición. Creo que ya le cambió poquito. Mira, porque sí. O sea, dijo algo así Estamos como en eso. que, pues a pesar de todo, si es uno de estos, yo reconsideraría votar por Morena. Es decir, que ya había pensado no votar por él. Oye, y aparte, no, sobre la parte... A esta altura del partido, prácticamente podemos decir que es Claudia Sheinbaum, está así de escueto está esto, ¿no? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard por Morena, Alito Madero Moreno, perdón, por el PRI, o Ricardo Anaya repitiendo por el PAN. Sí, pero ahorita pones casi de que no, pero estábamos platicando, entonces yo salvé el programa abriendo esta discusión. Pero bueno, a los que les va. Bueno, empieza contigo, Suriel. Adelante. No, esto lo empezamos a hacer por obviamente el protagonismo que quiere Carlos Arredondo y los reflectores, porque él la hizo de emoción. Yo tenía muy claro por quién votaría en ese caso, ¿no? El único que no dijo, no dijiste, denme, no es cierto, denme no una dijiste semana. ningún nombre. Por supuesto que sí, yo dije votaría por Morena. O sea, pero nombres. El chango que me pongan, no importa. Votaría por Morena porque ¿qué opción Fernández tendría Noroña, yo? Fernández Noroña, por Morena. No sería viable, Carlos. No sería viable, Carlos. Por eso, pues no dijiste que el chango No que sería te viable. pongan. A mí me Bueno, gustaría... pero a ver. Ajá. Sí, ¿quién? A ver, suelta. Tatiana Cloutier. Ándale. Muy bien, una mujer. Una mujer. Bueno, mira, yo que fui el que metió la discordia en esto, dije la semana pasada que de entre los nombres que tú habías dicho, yo sí votaría si fuera alguien, y tengo un matiz, por cierto, porque desde que lo dije para acá, ocurrieron algunas cosas interesantes, una en particular.
si el candidato de Morena fuera Marcelo Ebrard, yo votaría por él, ¿sí? Sí votaría por Marcelo para que Marcelo fuera el próximo presidente de la República. Pero en la semana pasó algo que me ha llamado poderosamente la atención. Y es esto que dijo Ricardo Monreal, de que pues allá los otros que se peleen, allá los otros que pues vean a ver cómo le hacen para conseguir su lugar. Él, dijo Ricardo Monreal, él va a estar en la boleta del 2024. Y esta actitud de Ricardo Monreal, a mí de verdad sí me parece muy interesante, me parece muy suya, muy de lo que ha hecho en su etapa, en su vida política, en la etapa post-PRI, después de que decidió dejar el PRI cuando no le quisieron dar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas y se salió, se hizo candidato por el PRD y ganó la gubernatura de Zacatecas. Y la verdad es que si Ricardo Monreal cumple esto que acaba de decir, si de verdad se plantea él estar en la boleta con Morena, sin Morena o a pesar de Morena, yo tendría aquí una duda muy fuerte, porque sí pensaría en votar por él, de verdad. Este tipo de actitudes a mí me gustan y sí creo que Ricardo Monreal es un político bien hecho, que ha demostrado tener mucha solvencia. Hay muchas cosas que no me gustan de él, como hay muchas cosas que no me gustan de cualquier político. No soy fan de los políticos. En general, los políticos no me resultan personas agradables, pero esta actitud en particular de Ricardo Monreal a mí me gusta. Me gusta que sea entrón, desafiante, que ponga la vara alta y diga, pues yo no sé ustedes, masters, pero yo voy a estar en la boleta. El Oye, 2024 Carlos, van a ver mi nombre en la boleta. Sí. Carlos, sobre Ricardo Monreal, pero tú refieres el pasado menos cercano a Ricardo Monreal, ¿no? Cuando toma la decisión de dejar el PRI porque no es favorecido para una contienda, pero en el pasado más reciente, el propio Ricardo Monreal ya ha utilizado este mismo discurso solamente para presionar y tener una mejor posición política, pero no lo hizo cuando se le negó la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, precisamente con Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claro, amenazó porque le dieron amenazó, una posición relevante, que es la que hoy amenazó de la misma forma. Yo a lo que voy es de que este personaje pues puede tener toda la intención de buscar ser presidente del país, pero realmente ¿en qué datos se basará para él decir que tiene los reflectores o que tiene pues sí, los reflectores, la popularidad como para poder encabezar una candidatura de este tipo, ¿no? O sea, más allá de los deseos de personas que surjan como él, pues, ¿qué partido político lo respaldaría? O sea, lo ves, pues por ejemplo, Movimiento Ciudadano. con un frente opositor. Yo no lo veo. Sí, ves Sí, que, yo- o sea, a si ver. ves esa movida, Pero, o sea, siendo oye, realista, si ves esa movida. del propio Movimiento Ciudadano, hay personajes mucho más identificados con Movimiento Ciudadano y mucho más identificados en la opinión pública, como el propio gobernador de Jalisco. Sí, claro, Entonces, pero a ver, esa es una o sea, coyuntura que... está muy difícil ver a Ricardo Monreal realmente como abanderado de Morena o como abanderado de otro partido. O sea, si va a acabar por el PES, o si va a acabar por el PT, o si va a acabar que quién sabe, porque irán en alianza con Morena y no creo que busquen deslindarse de la imagen del presidente, ¿no? ¿Por qué partido político podría ir Monreal? No, ya veremos si se cumple, ¿sí? Ya veremos si ocurre, Y luego ¿sí? otra cosa que me llama la atención, Carlos. Tú dices, le has dicho de la forma que sea al presidente, ¿no? Has cuestionado también las políticas públicas, la forma en que ha hecho la política, en la que ha hecho adquisiciones, ¿no? Incluso tú mismo hiciste una solicitud de información sobre cómo fue el proceso para la adquisición de pipas, cuando aquella estrategia mediática de que iba a acabar con el huachicoleo y demás, que vaya, hay que decirlo, es un delito que ha incrementado en el gobierno de López Obrador, ¿no? Sobre eso, Carlos, por ejemplo, el encargado de hacer esa compra fue la Secretaría de Relaciones Exteriores,
que encabeza Marcelo Ebrard. ¿Por qué sí votarías por Marcelo Ebrard? ¿Qué sí has visto en Marcelo Ebrard que provocaría la diferencia de tu intención del voto? No, a ver, por eso aclaré que yo no soy fan de los políticos y que los políticos en general no me parecen personas agradables. O sea, no estoy aquí declarando mi amor por Marcelo Ebrard ni mi pasión por Ricardo Monreal. O sea, lo que digo es que frente a un escenario en el cual el candidato de Morena fuera Marcelo, el candidato de PRI, PAN, PRD, sea, pues quien sea, como bien lo dijiste tú, ¿sí? Y el candidato de Movimiento Ciudadano sea Alfaro o sea este muchacho de Nuevo León o Dante Delgado, y hay que escoger entre eso, pues yo la verdad es que me parecería que el mejor candidato es Marcelo en esa circunstancia. Ahora, lo otro que digo es, lo de Monreal, ya veremos si ocurre. Ya veremos si en efecto empieza a construir una candidatura para cumplir esta carga que él se ha autoimpuesto de estar en la boleta en 2024. Lo que yo digo hoy es que el lance, esta posición que asume, me gusta. Me gustan los políticos así, que son de los que avientan todas sus fichas en la mesa y le apuestan todo, porque de eso se trata. El decir por parte de Ricardo Monreal, yo voy a estar en la boleta, ojalá que sea con el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación, pues es una ruptura con el régimen actual. Y eso a mí me gusta, que los políticos sean así. Será porque yo soy igual de irresponsable, ¿sí? Pero el asunto pues es, ya veremos si se cumple. Por lo pronto, a mí me gusta y Ricardo Monreal ya tiene mi atención de aquí al 2024. Carla, ¿y tú en qué escenario te montarías? Fíjate que no es por... No, mi reacción cuando dijiste Tatiana Cloutier no fue por Bueno, echarte carrilla, espera, pero no... El podcast pasado entendí que, bueno, todo podría cambiar si Miguel Riquelme llega a estar en la boleta, ¿no? Espérate, no. Para quienes nos escuchan, Saludos al gobernador de Suriel. Miguel Riquelme es el gobernador de Coahuila, Sí, porque a lo mejor no lo conocen. Sí. No, ¿qué pasó? Y no era carrilla, audiencia del país. no era carrilla. Moreira no sigue siendo gobernador de Coahuila. No, hay que aclarar. No era por carrilla que me reí y todo cuando dijiste Tatiana Cloutier, porque realmente creo que sí iría mucho con Tatiana Cloutier. O sea, sí hay rasgos de ella y acciones como que medio entronas que describía Carlos ahorita con quien él se identifica, yo los veo mucho en ella. Aparte de que sea mujer, o sea, ese es otro punto y aparte, ¿no? Pero creo que sí era de las pocas, a los menos que me siguen dando por debajo del agua, le intentan poner un estate quieto al presidente en algunas ocasiones, y creo que sí, por ahí voy. Incluso más que en algún momento sí me llegaba a hacer ojitos Marcelo Ebrard, pero no. Tatiana Cloutier creo que sí sería mi gallo en caso de los nombres que mencionamos la ocasión pasada. Bueno, pero en eso de hacer ojitos, Carla, pues nadie como el presidente, porque el presidente le hace ojitos un día sí y al otro también al ejército y ahora con las aduanas. Bueno, y es que el pasado 15 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, ¿sí?, para que se creara la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Entonces, de esta forma, pues López Obrador anunciaba que esta agencia como tal era una forma para combatir algunos problemas que justo lo mencionaba hace rato Suriel, del contrabando de combustibles, también la introducción de armas tal cual de armas de fuego y de drogas. Entonces esto claro que estalló en una polémica porque el presidente López Obrador pasaron pocas horas para que entrara en una contradicción, y antes de que yo les llene de más palabras, ¿por qué no escuchamos parte de lo que dijo nuestro presidente López Obrador? Aquí va, un segundo. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar
en coordinación con el SAT, y desde luego depende de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque hay problemas de contrabando de combustibles y desde luego la entrada de armas, fentanilo, y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas. No se admiten a recomendados. Ya les he platicado en una ocasión de la anécdota de cuando don Adolfo Ruiz Cortines era presidente y tenía un amigo con el que jugaba dominó. Bueno, para no darle paso más de las anécdotas del presidente, no sé a qué nivel hay que entrar para poder justificar de cierta forma la entrada de las Fuerzas Armadas a este tipo de control, ¿no? Sobre todo creo que encendió las alarmas, en muchas partes del país y en muchos personas que gustan ahí de compartir sus comentarios de forma pública. No sé ustedes qué opinan, a ver, por favor. Es que lo grave con esto, Carla, es que aquí sí, disculpe usted, señor presidente, pero nosotros sí tenemos otros datos, y son los datos que están en el decreto que se publicó el 14 de julio, es decir, hace unos cuantos días, en el Diario Oficial de la Federación, en donde se menciona a las Fuerzas Armadas en el decreto de creación de esta Agencia Nacional de Aduanas. Bueno, en el considerando tercero, se dice que es conveniente realizar acciones que fortalezcan la seguridad y que se debe considerar preferentemente la contratación de personal que se haya destacado por ser garante de la transparencia, honestidad y servicio al pueblo de México, como es el caso de quienes pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas Armadas. A ver, primera observación, los miembros de las Fuerzas Armadas, garantes de la transparencia, por Dios, no hay instituciones más opacas en este país que las Fuerzas Armadas. Es decir, es una aberración lo que dice este decreto. Pero ojo, esto que les acabo de leer es uno de los considerandos, es decir, no forma parte de la regla, ¿sí? ¿En dónde se vuelve a mencionar a las Fuerzas Armadas en este decreto? Pues en el último párrafo del artículo 7, es un decreto de 8 artículos, y dice que este artículo 8 dice que la Agencia Nacional de Aduanas contará con las unidades administrativas que se determinen en su reglamento interior de conformidad con la estructura orgánica, bla, bla, bla. Y el último párrafo dice textualmente: la Agencia Nacional de Aduanas de México podrá, y hay que resaltar el verbo podrá, contar con personal que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas de conformidad con las disposiciones aplicables. Es decir, en ninguna parte el decreto de creación de esta agencia dice que van a ser las Fuerzas Armadas las que se encarguen de su operación, pero además parte de supuestos que son absolutamente falsos, o por lo menos son engañosos, porque decir que se va a preferir, ¿sí?, que se va a poner por encima de cualquier otra persona a quien pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, pues contradice lo que acabamos de escuchar del presidente de que no se aceptan recomendados. Ah, no, si tienes uniforme militar, porque ahora resulta, ¿sí? Ahora resulta, ya me quedó clara la concepción del presidente, ahora resulta que si tú has vestido o vistes un uniforme militar, eres el epítome de la decencia, ¿sí? Cuando si algo hemos conocido en este país es todas las atrocidades que han cometido al amparo del poder que han tenido
sobre la población civil los militares mexicanos. El ejército, la marina, la fuerza aérea, las fuerzas armadas mexicanas se han caracterizado en México, no todos por supuesto, pero sí muchísimos ejemplos que existen por su desapego a la ley, por su abuso de la autoridad, por sus excesos y por su contubernio con múltiples operaciones de carácter delincuencial. Entonces, una vez más, el presidente quiere Carlos, engañarnos Carlos, con este rollo de que la pureza es la que caracteriza a las Fuerzas Armadas, sí. y creo que habría que, en ese listado de puntos cuestionables sobre que asuman el control militares o exmilitares, bueno, tenemos también el caso al principio de la administración de López Obrador, de que también los puertos se militarizaron. Recordemos que tomó el control la Semar, ¿no? Por lo que ya prácticamente todas las salidas y entradas del país, ¿no? En las que también, inteligente el presidente, menciona una serie de productos que se contrabandean. No habla de marihuana, no habla de metanfetaminas, no habla de cocaína, ¿no? Que son las grandes exportaciones del narcotráfico mexicano, ¿no? Y que salen por todos esos puntos en los que está asumiendo el control las Fuerzas Armadas, ¿no? El mayor tráfico, hay que decirlo, es muy noticioso cuando se descubre que, un narcotúnel en Tijuana, un narcotúnel en Ciudad Juárez. Esos narcotúneles, el tránsito, el trasiego que logran hacer de producto y mercancía a Estados Unidos es mínimo, con el que realmente se logra a través de embarcaciones, por ejemplo, y eso está documentado en investigaciones como Mares de Cocaína, un libro de Ana Lilia Pérez, muy recomendable, que habla precisamente sobre los grandes esquemas de distribución de droga en el mundo, ¿no? Y cómo México está incluido en todo ese esquema global de tráfico de drogas, ¿no? Ese es el verdadero control, y eso es lo verdaderamente cuestionable de todo esto. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿no? Y hay evidencia, como decía Carlos, en este gobierno, ¿no? De la actuación de las Fuerzas Armadas en contra de ciertos cárteles de la droga, y de la inacción total al estar enfrente de otro, ¿no? Ya lo vimos en aquel episodio en Culiacán, ¿no? Los videos en los que se saludaban elementos del crimen organizado con el ejército no están para olvidarse, ¿no? A nadie se nos borran esos videos. Entonces, y en general, o sea, si uno revisa los operativos que se han hecho a nivel nacional, no se le pega al cártel de Sinaloa. No se le ataca al cártel de Sinaloa, ni financieramente, porque las operaciones financieras de la UIF han sido en contra del cártel de Jalisco Nueva Generación, ni militarmente, ni por forma de operativos de confrontación por tierra, nada. O sea, entonces imaginémonos por dónde van todas estas decisiones. Sí. Está elevando a otro nivel el tema de control de el narcotráfico también, de la delincuencia organizada. Y sobre todo, nada más para ir cerrando, el descaro con el que se tiene que esto reforzará la estrategia nacional anticorrupción y la seguridad nacional, ¿no? Y es este control total, ¿no? De la autonomía que va a tener, tanto técnico, operativo, administrativo y de gestión. Entonces sí estamos ante una incongruencia y ante una gran llamada de atención, como lo debería estar siendo claro, en este momento. A ver, ¿sí? Adelante. No, nada más es como esta bandera de que estamos haciendo lo contrario a lo que se está anunciando, como en este momento está ocurriendo, parece ser, con la tercera ola de pandemia por el COVID. Pues es que es un tema que está hoy en el centro y que estará en el centro los siguientes meses con el tema del regreso a clases principalmente, ¿no? Ya sabemos, lo hemos visto toda la pandemia, ¿no? En los peores puntos de la pandemia, de la segunda y la primera ola, que al gobierno federal le interesa la recuperación económica del país, no prioriza, nunca ha priorizado en la estrategia de combate al coronavirus el tema de la salud pública, el priorizar las vidas, ¿no? El realmente tener una estrategia de detección de casos. No ha ocurrido, ni va a ocurrir en una tercera ola, lo ha insistido el presidente.
¿no? El tema, creo, ¿no? que se pone sobre la mesa es si es necesario el tema del regreso a clases presenciales, por lo que esto puede contribuir a una tercera ola en el país. Y eso ha generado pues el rechazo de maestros, el que ciertos estados como Coahuila, Nuevo León, aplicaran sus propios calendarios, ¿no? No acatando las recomendaciones de la SEP. En fin, y la discusión sobre si es necesario forzar el regreso a clases presenciales en agosto o si no, ¿no? Creo que el tema, pues obviamente tenemos que dar por descartado que el gobierno federal priorice, o los gobiernos de los estados, porque esto ha sido en todos los órdenes de gobierno, priorizan la salud de las personas. Eso no va a ocurrir. Pero sí creo que es un tema de discusión, ver qué sí tiene que hacer la sociedad nuevamente para evitar que esta tercera ola de contagios pegue de nuevo. Por rezar, Suriel, porque el asunto es que... Carlos, pero vamos, hoy yo las últimas veces que he ido en vehículo en la calle, lo único que veo es restaurantes llenos, antros llenos, un montón de gente en la calle, cada vez más gente sin cubrebocas. No es nada más una cuestión de las autoridades, ni de rezar. Sí, a ver, pero es que tú preguntabas qué va a hacer la población ¿Qué debemos hacer? Para enfrentar, qué debemos hacer, por rezar, porque la verdad es que pues no hay una política y ese es el gran problema. De hecho, una cosa que hay que decir es que para el mundo esta es la tercera ola de contagios. Hay que recordar que la primera ola se dio más o menos entre marzo y junio del año pasado y luego la segunda ola comenzó a registrarse por allí de septiembre, octubre, hubo un repunte en los casos, en enero de este año se recrudeció, pero en México eso no ocurrió. En México hemos tenido solo una ola y luego empezó a declinar los contagios y esta para nosotros en realidad es la segunda ola de contagios. Y también digo rezar, Suriel, porque no sé tú, pero la verdad es que a López-Gatell se le acabó el gas, ¿no? Y ya nadie tiene ningún interés. Ahora sí que otra vez, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, ¿qué razón tenía Javier Alatorre? Y mira que me cuesta trabajo decirlo, ¿sí? Cuando dijo, ya no le hagan caso a López-Gatell. Pero es mejor que actualmente le estemos, o sea, que se esté remarcando y todo el peso caiga con López-Gatell, ¿no? A que el Ejecutivo asuma lo que también le corresponde. Bueno, es que hoy, por ejemplo, la insistencia en el regreso a clases es recae únicamente ya sobre López Obrador, ¿no? O sea, ya el tema del manejo mediático, ahorita con la tercera ola, está recayendo sobre López Obrador. Entonces, pues va a ser interesante ver, por ejemplo, ante un alza de contagios y muertes, ¿qué va a decir el presidente? ¿Qué tipo de discurso va a decir? O si regresa al quite López-Gatell. Pues que él tiene otros datos, ¿no? Pues tendrá otros datos, pero está interesante. A mí lo que más me llama la atención es el rechazo de padres de familia y de docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que puede favorecer el que no sea un regreso masivo a las instituciones educativas es el estado de los inmuebles, ¿no? Hubo muchas afectaciones durante prácticamente un año que estuvieron parados y creo que el tema tiene que ver más con eso, con la rehabilitación de estos espacios para que estén óptimos y puedan ser reutilizados para la presencia de alumnos, ¿no? Eso es lo que más está retrasando en las entidades el tema del regreso a clases. Entonces eso puede ayudar a que no sea realmente un regreso súbito en agosto, sino que sea escalonado y que sea conforme a la rehabilitación de las escuelas fluya, ¿no? Porque también es un tema de recursos, porque también es un tema de rehabilitar espacios, ¿no? O sea, hubo muchas afectaciones a baños, hubo mucho saqueo en escuelas, ¿no? Si se dio en estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, pues imagínense el estado de las instituciones educativas en los estados del sur del país, ¿no? Entonces, eso va a ser aunque mira, un factor. En temas de lo físico, yo creo también, Suriel, pues se puede volver a clases en las condiciones que estén las escuelas. Al final se irán reparando en el camino y se irá resanando porque ese tipo de cuestiones las puedes paliar.
pero yo creo más bien que el problema está en el riesgo sanitario que implica a estas alturas la presencia de cepas que son mucho más contagiosas, que son mucho más peligrosas, de acuerdo con lo que se ha dicho, y que pues se van a propagar fundamentalmente a través de quienes no han sido vacunados, los adolescentes y los niños. Entonces, pues sí está de pensarse, ¿verdad? Hay que pensarle seriamente antes de decidir de manera crítica, pues que vamos de regreso a las aulas, porque ya nos urge estar de regreso en las aulas, lo cual también es cierto, pero habría que encontrar otras formas seguras y que requieren inversión pública, por supuesto, entre otras, para lo que ya dijiste, ¿verdad? Está interesante, por ejemplo, contextualizando a la audiencia, cómo se ha manejado en algunos estados el tema del regreso híbrido por parte de los colegios privados. Porque sí, se le está dando la opción a los padres de familia, o bueno, no se le está dando la opción, prácticamente así transcurrió el ciclo escolar pasado, de regresar a clases presenciales en ciertos días, para ciertas materias en algunos casos, son esquemas que varían según la institución educativa, pero es a criterio de los padres, si es que quieren enviar o no a sus hijos, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con un tema de qué tanto riesgo o temor tienen ellos de un contagio, pero también de una responsabilidad con la familia y con los niños y con la sociedad. De decir, yo sé que en mi familia no estamos tomando todas las medidas, yo sé que yo acudo a conciertos, yo sé que acudimos a restaurantes cotidianamente, yo sé que podemos ser un factor de contagio. Pues ¿para qué envío a mi hijo, ¿no? O a mis hijos a escuelas en los que también van a tener todas esas condiciones? Porque no somos una familia que esté aplicando todas las medidas necesarias para evitar contagios para evitar contagiarnos. Creo que acabará siendo, como lo ha sido durante toda la pandemia, la decisión de los ciudadanos de evitar que esto se propague en un ritmo acelerado y que cobre más vidas de las que deberían ser. Si seguimos utilizando el uso del cubrebocas, si seguimos evitando en la medida de lo posible salir, sí, si recordamos que seguimos en una pandemia. Es una realidad, o sea, es una realidad que hay una pandemia afuera y bien, se está esperando también la parte del trabajo por parte del gobierno y que actúen de la forma que debe de hacerse, y también hay una responsabilidad que corre por los ciudadanos de si salimos o hacemos algo, guardar periodos, ¿no? Para al menos evitar propagarlo. Pero bueno, esto es un tema que podemos seguir hablando de la pandemia. Lo que sí es que es una realidad y es algo que debemos continuar con estas medidas de prevención. Y bueno, esto fue, señor presidente, yo tengo otros datos. Ahora sí que usted, ¿qué opina? Déjenos los comentarios, comparta, denle like, por favor, hágalo llegar a más personas. Y bueno, ya sabe que esto lo puede encontrar en todas las redes sociales de vanguardia.com.mx. ¿Algún mensaje más? ¿No? Ok, gracias, Uriel. Pues nada más. La próxima semana más destapes. ¿Qué opina del pleito que ahora se evidencia es personal de Carlos Arredondo con López Obrador? Porque pues acabará votando por la 4T. No es cierto. La 4T es una... bueno, no. La próxima semana... La cumbia, Chuy. Gracias. La cumbia del mamut, que venga. Así que no se pierda el próximo episodio con la cumbia del mamut. Con la cumbia del mamut. Con la cumbia del mamut. Pero ¿dónde está Uriel? Con la cumbia del mamut. Y que no le rasquen los huevos al toro. Que no le rasquen los tenantes al mamut. Pero ¿dónde está Uriel? Esta sí me saca lo mamut. Que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Con la cumbia del mamut. Y que no le rasquen los huevos al toro. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información